Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Yo empezaría por decir de quién y para quién es esta reforma. Miren ustedes, recordarán el consenso de Washington, ese decálogo impuesto al mundo que lo ha desquiciado. En su punto 9, ¿qué es lo que ordena el consenso de Washington, en cuyo nombre lleva la fama? Desregulación del mercado de la fuerza laboral, desaparición de leyes de protección social y derechos de los trabajadores. ¿De quién y para quién? Agustín Carstens, originario del Fondo Monetario Internacional, nos dice: se necesita la flexibilización de contratación, flexibilidad para poder despedir a los trabajadores y que no sea costoso el proceso para los empresarios. Recientemente, el 12 de septiembre, Ángel Gurría, secretario general de la OECD, para quien no lo recuerden, es el que entregó los bancos a los extranjeros, todos menos uno. Ángel Gurría le presentó un texto a Peña Nieto que se llamó México, mejores políticas para un desarrollo incluyente. ¿Y qué es lo que dice? Es necesario reducir los costos de la contratación y del despido mediante contratos de mediano plazo y simplificación de los litigios. Ángel Gurría, célebre en este país. Antier, en los periódicos españoles, Ignacio Fernández Toxo, por la Confederación Europea de Sindicatos, convocó a una huelga general que va a estallar en estos días en España, que tal vez sea la huelga más importante en los últimos años, porque congrega no solo a los trabajadores que han sufrido, sino a las amas de casa y a quienes se han empobrecido con estas normas. Este dirigente dice, ante las críticas que se le propiciaron por haber convocado esta huelga nacional, dice: ya era necesario desde el pasado 13 de julio, cuando el gobierno aprobó por decreto la reforma laboral, causante de la baja de los salarios y de la precarización de las condiciones de trabajo en España. Recientemente la OIT publicó un texto grueso, analítico, con información muy detallada sobre las reformas laborales en América Latina. Una conclusión simple, dice: lo único que lograron 15 años de reformas laborales en América Latina, lo único que lograron fue la precarización del empleo, el crecimiento de la economía informal y una mayor desprotección social. Si lo vemos, la iniciativa preferente, que por cierto les recuerdo, cuyo procedimiento es inconstitucional y que dará pie a miles de amparos, esta iniciativa preferente de reforma laboral, enviada por Felipe Calderón Hinojosa, se enmarca de manera perfecta en los lineamientos de reformas estructurales de segunda generación que dictan los organismos internacionales con base en el consenso de Washington. Este tipo de reformas laborales, enmarcadas en lo que se denomina reformas estructurales, que es lo que es esta iniciativa preferente,
una reforma estructural neoliberal, incluyen además, y eso vendrá próximamente, reformas energéticas, fiscales, y que han sido aplicadas junto con esta en América Latina con los resultados que hemos comentado. Legalización de la subcontratación, el no pago obligatorio de las labores conexas, la disminución de los costos de despido, la flexibilización de contratación por hora, que conlleva dos implicaciones importantes: la pérdida de derechos sociales de los trabajadores, la privatización de la seguridad social. Por ello, aunque la iniciativa de reforma laboral ha navegado, y todavía aquí en el Senado lo acaban de señalar, bajo la bandera mediática de que creará empleos formales para mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora, esto es falso, analizado por la propia OIT. Es absolutamente falso. Esa es la reforma laboral que vamos a discutir. Esa es la reforma que tiene todos esos antecedentes, desde el consenso de Washington, mandato que ha y todos estos comentarios, ni más ni menos que el director del Banco de México, que lo que se persigue es lo que hemos leído, ¿verdad?, y del señor de la OCDE. Esa es la reforma laboral públicamente patronal que han acordado Calderón y Peña Nieto, contra todas las organizaciones obreras de todos los partidos que han expresado su rechazo unánime en este Senado, en la Comisión de Trabajo. Aquí el señor presidente de la Comisión de Trabajo nos comentó cómo, ¿verdad?, se abrió la comisión, y lo felicitamos en su momento y ahora otra vez, pero el desfile de los líderes obreros, todos, líderes de todos los partidos, el núcleo fuerte del Partido Revolución Institucional, todos estuvieron en contra, uno por uno. Las organizaciones fueron con el conocimiento de causa, señalando cómo cada una de estas flexibilizaciones, como se les llaman, son totalmente dañinos a la clase trabajadora. Todos ellos señalaron que iban hacia la precarización del trabajo. Todos ellos señalaron que se iba a atacar el salario de manera clara, sin mencionar esta experiencia internacional a la que nos hemos recibido. Esta es una reforma absolutamente patronal. Los únicos defensores de esta reforma en las semanas que estuvieron participando todos los actores políticos aquí en el Senado, los únicos defensores fueron los abogados patronales y los dirigentes de las organizaciones patronales. Nadie más la defendió. Es una violación al principio esencial del artículo 123. Han roto con esta iniciativa preferente, y que es absolutamente en beneficio de los patrones, han roto el equilibrio que establece la Constitución de la República. Toda reforma laboral, todo trastocamiento de estos principios tiene que ser acordado por las dos partes, la parte patronal y la parte obrera. En este caso no existe ese acuerdo, es exclusivamente unilateral, es una reforma claramente patronal. En algún momento pensamos que los líderes obreros que estuvieron ahí y que manifestaron públicamente, ¿verdad?, que estaban en desacuerdo. Inclusive pidieron públicamente ahí en la Comisión del Trabajo que presidió quien me ha presidido en el uso de la palabra, ahí reconocieron que esta reforma debería de frenarse, inclusive señalando que la Junta Política debería detener esa reforma, porque ellos mismos, quienes estuvieron ahí sentados, escucharon a todos sus compañeros y a todos los dirigentes desmenuzar el por qué esta reforma es contraria radicalmente contra los intereses de los trabajadores. Sin embargo, ya callaron, ya no volvieron a hablar de este tema que salió en todos los periódicos. Inclusive le señalaron
a Peña Nieto el que estuviera conversando en los palacios del Eliseo y en la Moncloa y en todos lados con los extranjeros y no estaba atendiendo a los trabajadores que habían participado en contra de esta medida. Sin embargo, ya guardaron silencio. Han claudicado, porque los oímos aquí públicamente, han claudicado. Y es una claudicación histórica contra sus representados. Pero frente a ellos, frente a todos ustedes, senadores de la República, frente a quienes olvidan su historia, su origen, y que al final de cuentas olvidan a su pueblo en este fast track rápidamente, que es una perversidad que nos obliga a en 30 días hacer lo que se ha hecho, con dictámenes prefabricados, porque no puede ser que ayer mismo terminaran un dictamen de ese tamaño, porque estaba prefabricado. Para todos los que olvidan su historia, para todos los que van a votar en contra del pueblo de México, les queremos decir que no van a ser sus votos definitivos. Aquí podrán utilizar sus votos y no van a ser definitivos, porque el pueblo de México, los trabajadores, no lo van a permitir. Y esperemos que las fuerzas que están vinculadas básicamente con los principios de la justicia acompañen a los trabajadores a seguir defendiendo sus derechos. No se va a acabar en esta votación el día de hoy con el fast track y este mecanismo perverso de las iniciativas preferentes. No se va a acabar. Esto va a seguir. Y este voto histórico para uno será, sin duda alguna, una vergüenza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.